Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Tu palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, ya estamos muy cerca de la Navidad y, claro, como en todas las cosas que le sucedían a Jesús, siempre hay un precursor, alguien que le prepara el camino, y ese alguien es Juan Bautista. Así que hoy estamos recordando el nacimiento de Juan Bautista, a pesar que hay otro día, ¿no? Ustedes saben cuál es el día del nacimiento de Juan Bautista, ¿no es cierto? Si uno saca las cuentas, 6 meses antes de la anunciación de María, ya estaba embarazada Isabel. 6 meses antes del 24 de diciembre es el 24 de junio. Ese es el día del nacimiento de Juan Bautista, pero nosotros lo recordamos también hoy porque forma parte del conjunto de misterios que rodean el nacimiento de Jesús. Y es algo muy lindo lo que pasó, porque se le acabó el castigo a Zacarías. ¿Qué le pasó a Zacarías, el papá de Juan, que no creyó el anuncio del ángel Gabriel cuando le dijo que iba a recibir ese milagro? Un milagro que por lo demás él deseaba tanto, sobre todo su esposa, Santa Isabel. Toda la vida habían querido tener un hijo. Y entonces, cuando el ángel le dice que eso va a ocurrir, por milagro de Dios, él no lo cree, pide una señal. Y la señal es que queda sordo-mudo, ¿no? Sabemos que él quedó no solamente mudo, sino también sordo, porque hoy día vemos que las personas le hacen preguntas a Zacarías con señas, porque él no escucha nada. Con señas le preguntan cómo se llama su hijo. Y todos extrañados de que él escribe Juan. Lo mismo decía su esposa Isabel, Juan. Extrañados porque nadie se llamaba así en la familia. Y comienza el Evangelio diciendo que Dios mostró la gran misericordia que tuvo con Isabel al nacer su hijo. Y todos estaban admirados de la misericordia, del amor con que Dios había tratado a Isabel al verla que estaba embarazada y dando a luz a su hijo. Aquí tenemos un signo muy bonito, primero de amor a la vida. Si alguien se pregunta cuándo comienza la vida humana, bueno, comienza cuando la mujer ya lo tiene en su vientre. La vida no comienza con el nacimiento, sino que comienza con la concepción, con la fecundación. Por eso que Jesús, que recién estaba concebido, ya era una persona, y él santificó a su primo Juan Bautista, que estaba en el vientre de su madre.
cuando María saluda a su prima Isabel. Entonces, esta es la primera lección que hoy día sacamos. La vida humana, sobre todo, se recibe con alegría. Está bien que alguien tenga amor a los animales, ahí tenemos el movimiento de los animalistas, que se preocupan, ¿no es cierto?, de que traten bien a los perritos que andan en la calle, a los gatitos, que no se le haga daño a ningún animal. Las especies que están en peligro de extinción, hay que cuidarlas, por supuesto, todo eso está bien. Pero sería un contrasentido tener amor a los animales y estar a favor del aborto, por ejemplo, porque el aborto es parte de la cultura de muerte. Y hoy en día, lamentablemente, es una cultura que está muy extendida, ¿no? Para muchas personas hoy es normal tomar la decisión del aborto. Eso ni pensarlo en la mentalidad cristiana, y en la época de Jesús, mucho menos. Cuando alguien estaba esperando un hijo, esto era motivo de gran alegría. Por eso dice el Evangelio que todos estaban sorprendidos por la misericordia tremenda que Dios había tenido con esta pareja, porque ellos tenían mucha edad y ya no podían tener hijos de forma natural, solo con una intervención sobrenatural. Por eso Juan es signo de la misericordia de Dios. Y aquí tenemos otra cosa interesante. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Juan? Johannes en hebreo significa misericordia de Dios, misericordia de Yahvé. Es decir, que Juan es un signo de misericordia, es un signo del amor de Dios, no solo para sus papás, Zacarías e Isabel, sino para todo el pueblo, ¿no? Porque dice la primera lectura del profeta Malaquías que Dios enviará un mensajero a su pueblo para evitar la exterminación, dice, ¿no? Porque si la humanidad se porta mal, muy mal, va a cosechar un castigo terrible, pero terrible, terrible, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en la época de Noé, con esa tremenda inundación, el diluvio universal, que no quedó nadie vivo. Eso es así, hermanos. Si el ser humano se aparta de Dios, abandona la ley de Dios, le da la espalda al amor de Dios, cosecha un castigo terrible. Pero antes de eso, Dios actúa con misericordia, una misericordia infinita, y por eso envía a mensajeros para invocar la conversión de su pueblo, para llamar al arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista es este nuevo Elías que llega al mundo con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, llamando a la conversión. Por eso el mensaje del Bautista siempre el mismo: preparen el camino del Señor. Tuvimos 3 domingos en el Adviento con la figura de Juan Bautista, porque es fundamental. Es un signo de la misericordia de Dios para todos nosotros. Preparar el camino del Señor. Preparar, así como este pesebre tan bonito, preparar la Navidad, como muchos lo hacemos. Vemos las personas en la calle haciendo filas interminables para conseguir cosas para la Navidad, para que no sea una fecha como cualquier otra, ¿no es cierto? Para llenar el corazón, al menos de migajas de felicidad. Cuando el corazón está vacío, hay que llenarlo con algo, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos compremos entonces. No digo que esto ocurra siempre, ¿no? También hay personas que han preparado bien la Navidad espiritualmente, y obvio también puede haber signos materiales entre medio, de regalo, preparar la fiesta, la comida, etc. Está bien. Pero lo fundamental debe ser la preparación espiritual, porque si no, todo lo otro se transforma en cáscara vacía. No tiene sentido una Navidad que solo se prepara materialmente. Eso es tratar de llenar un vacío tremendo que hay en el corazón, un deseo de felicidad que solamente se puede llenar con Dios. Nunca lo vamos a llenar con regalos materiales, con pasarlo bien materialmente. Sobre todo cuando ese pasarlo bien significa también pecado. El pecado, ¿no? Es horrible ver cómo la Navidad se transforma para muchos en tiempo de orgía incluso. Uno ve desfilando personas a veces
aquí en la tarde con jabas de cerveza en las manos. ¿Y qué están pasando, no? ¿Este es un tiempo de qué? ¿De jolgorio, de fiesta? No, es un tiempo sagrado. Es un tiempo de acompañar a María y a José en el pesebre. Precisamente ellos no lo pasaron bien, no se dieron el gran banquete, no estuvieron ahí pasándolo del uno, ¿no es cierto?, sino que lo estaban pasando muy mal, pero estaban recibiendo el don de la vida, el don de la vida con mayúscula, Jesús, el Hijo de Dios que nace al mundo. Esa es la alegría que nos debe entusiasmar el corazón. Muchos están impresionados con esos planetas que se juntaron y dicen que es la estrella de Belén. Pero ¿y qué sacamos si la verdadera estrella, que es Jesús, no nace en nuestro corazón? ¿Y cómo puede nacer Jesús en nuestro corazón? Bueno, escuchando la voz de Juan Bautista, es decir, convirtiéndonos, hermanos, arrepintiéndonos de verdad de nuestros pecados, dejando de lado la cultura de la muerte en que está metida nuestro mundo y asumiendo la cultura de la vida con mayúscula, que es Jesús, camino, verdad y vida. Esa cultura de la muerte la vemos reflejada en estos días con esta ley que se está intentando sacar acá en Chile y está en España, la eutanasia, que es el suicidio asistido. Es una ley terrible porque indica que la sociedad está dispuesta a decir: nosotros somos los dueños de la vida, no Dios. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. No nos importa la ley de Dios. El quinto mandamiento dice: no matarás. Y eso significa no matar al prójimo y también no matarse a sí mismo. Entonces ninguna ley humana puede pasar a llevar la ley de Dios. Cuando uno ve un viejito que está pasándolo mal, está enfermo, aquí en la comuna hay uno que no lo está pasando bien, lo está pasando muy mal, lleva varios meses con un gran sufrimiento, con un cáncer en la cabeza, y si estuviera esta ley disponible, ¿no es cierto?, hoy en día, de repente en un momento de desesperación se podría pensar, o la familia tal vez, todo se soluciona con la muerte. La muerte nos va a traer paz, la muerte lo va a dejar descansar y nos va a dejar descansar a nosotros. Pero eso es algo satánico, sin duda, porque los problemas de la vida no se solucionan con la muerte, se solucionan con la vida. Jesús es la vida. Y a veces, para obtener la vida eterna, también hay que aceptar pasar por la cruz, el Calvario, la enfermedad. Cuando he ido a visitar a este señor que está sufriendo mucho, que ha pasado momentos de verdadera desesperación y amargura, ahora él está entregado en las manos de Dios de una manera maravillosa, prodigiosa, hermosa. Confía en Dios, tiene fe en Dios, está totalmente entregado. Entonces quiere decir que tanto sufrimiento valió la pena. ¿Para qué? Porque el sentido de esta vida terrena es encontrarnos con Dios. Como dice Juan Bautista, preparar el camino al Señor. Entonces, qué triste es que si alguien está en el fin de su vida, sea una persona de edad o joven también, porque la ley se permite para mayores de 18 años incluso, pedir la muerte asistida. Bueno, porque no quiero sufrir. ¿Y eso qué puede significar, hermanos? Puede significar perder la vida eterna, encontrar el camino directo al infierno, porque lo último que está haciendo en su vida es quitarse la propia vida, aunque sea de manera legal, aprobada, con el subsidio del Estado, ¿no es cierto?, porque eso se hace con los impuestos de todos nosotros, y eso no va a hacer que después de dar ese paso se encuentre mejor que antes, no. Entonces, en esta cultura de muerte en que estamos todos metidos, sale esta luz maravillosa, que es Juan Bautista, que es signo de misericordia para nosotros también, un signo de la misericordia de Dios, porque Él nos llama a la conversión, nos da un último aviso
una última advertencia: cambien de vida, transformen su corazón y acepten al único que les puede traer salud verdadera, vida y felicidad y la salvación eterna, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy recordamos entonces en este hermoso día y en esta liturgia el nacimiento de Juan Bautista, que trajo tanta alegría en aquella época y también en la nuestra. Y ya mañana celebramos la fiesta de Jesús, que nace en Belén, en la humildad, en la pobreza, porque el arrepentimiento, la conversión, solamente se logra cuando hay espíritu de humildad en nosotros. Si tenemos humildad, vamos a reconocer que en verdad somos pecadores, que estamos muy alejados de Dios, que necesitamos su perdón y su gracia. Y esa humildad entonces nos ayudará a estar bien preparados para recibir a Jesús. Entonces, ¿qué es lo justo? El exterminio del hombre, lo dice el profeta Malaquías, el castigo. Esto que ha pasado con la pandemia no es nada en comparación con lo que nosotros merecemos. Pero también dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios triunfa sobre la justicia. Entonces, más que justicia, Dios es misericordia. Dios es amor. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿no? Pero el amor de Dios no suprime la justicia. Y para que el amor de Dios actúe en nosotros, repito, por última vez, es necesaria nuestra conversión, nuestro arrepentimiento. Por eso este llamado de Juan Bautista, que nace y que nos llama, que nos invoca, clama a nuestro arrepentimiento, a nuestra conversión, es fundamental. Es el último día que tenemos para invocar al Espíritu Santo, pedirle a la Virgen Santísima también que nos ayuden a tener un corazón bien dispuesto para recibir a Jesús en esta Navidad. Que no sea una celebración más, una forma superficial de celebrarlo, sino un momento de verdadero encuentro con Dios, que transforme nuestras vidas y nos traiga la salvación y la alegría verdadera. Así sea. Amén.